A todos, gracias por su presencia. Bueno, compañeros, mm, les había anunciado en la comunicación de ayer que hoy queríamos tocar el tema de la ética y la moral. No subí ningún documento de apoyo al ABA por ese problema, por ese inconveniente que hay de que tumbaron la página y yo no he tenido acceso a ella. Quería llevar esto porque, como decíamos en una clase, en la universidad debemos de superar la obviedad, que es lo mismo que sí, que puede, que eso es lo mismo, que no, que es distinto, que no, que la ética es lo público, la moral es lo privado, que yo tengo mi moral, pero también tengo mi ética, que cada mundo es un mundo ético y que cada cabeza es una cabeza moral. Y todas esas expresiones que se escuchan en el mundo normal, en la calle, en lo que llamamos y lo que llamaba hasta León la protognosis, es decir, ese conocimiento práctico, ese conocimiento de la calle y a veces el conocimiento vulgar, que no es pues el conocimiento soez, sino el conocimiento del ciudadano, del hombre que no está en estas lides del intelecto, de la academia, de la sistematicidad, del conocimiento, del rigor del pensamiento, del rigor de la búsqueda y del hábito de la racionalidad. Cuando se está en esos hábitos, en esas faenas del conocimiento, en esas luchas por aprender, pues hombre, y las cosas son distintas y son, digámoslo así, a otro precio, a otro precio. Y a otro precio es para superar precisamente la obviedad, la obviedad. La investigación y la reflexión, la cientificidad, todo es eso. Las cosas están en el mundo, aparecen como dadas, como establecidas, como dice la gente, naturalmente, está ahí, natural. No es que eso es natural tal cosa, es que es natural que fulano sea así, es que es natural que suceda tal situación, es que es natural que devenga tal acontecimiento por tal causa. Y no, no es tan natural, no es tan natural. Exactamente, precisamente, la academia trata de superar eso, las obviedades, cosa de la cual a veces no nos damos mucha cuenta. No nos damos cuenta de que estamos superando esos niveles de racionalidad, de racionalidad. Siempre les decía cómo ante un médico, y lo decía Margaret Yourcenar en las memorias de Adriano, en las primeras de cambio de ese maravilloso libro, ante un médico, un emperador no es nada, es un pobre mortal con sus dolores y bueno, en la peor condición, en su desnudez. Así sucede porque es que está frente a alguien que conoce el dolor, conoce el cuerpo y de pronto va a las entrañas, pero literalmente a las entrañas de la persona, porque se supera la obviedad. En cambio, frente a otra persona cualquiera que no sea un galeno, fulano y punto. Lo obvio, no, pues fulano. Recuerdo eso de Margaret Yourcenar porque es una pieza, eh, monumento del espíritu humano cuando habla de Adriano frente a un médico. Eh, entonces, para superar la obviedad, quería traerles como una pequeña conferencia, pero que hablemos desde la experiencia viva, desde la vida viva, como dicen los, la, derecho de la vida viva. Creo que es Cosio, ¿cierto?
eh, para que ilustremos todo este asunto, que pues, no deja de ser un asunto teórico, pero el asunto teórico no son palabras en el aire, no es la etereidad, no, es algo que está asentado en algo concreto. Solamente que lo teórico es esa capacidad que tenemos los hombres, la humanidad, los hombres y mujeres, el Homo sapiens sapiens, de convertir en logos lo que es objeto, ¿cierto? Es la teoría ecológica de la vida viva. Venga, el derecho hablas de la vida viva. ¿De qué más? De la vida viva, no de otra. De una vida que es dinámica, que es cambiante y que tiene actores y que tiene esto, la racionalidad a la que los invito. Bueno, y yo quisiera que ustedes copiaran, los que toman nota, qué bueno, quisiera que hiciéramos una reflexión, y no sé si hoy, pero sobre la ética como un valor social intangible. Y es un valor social intangible de alto valor, digámoslo así, para redundar, de alto valor. Hay tantos intangibles como llegar a Cartagena y no solo lo que valen las murallas o como llegar a una ciudad, a un pueblo antioqueño y ver la arquitectura paisa del siglo anterior, de hace 2 siglos, sino que tiene un valor sentimental, afectivo, un ambiente, ¿cierto? Aparte de las murallas que hay, lo que ello significa, los valores intangibles de una sociedad, su cultura, la ética, socialmente hablando, como un valor intangible. Y como la ética, habíamos dicho que es un estudio, es una reflexión, bueno, yo pongo, es un discernimiento, es un permanente cuestionarse, es un preguntarse, es un permanente análisis. Esa es la ética. La ética no es nada, sino que es un análisis. ¿Y sobre qué? Precisamente sobre la conducta humana, sobre lo que hacemos, lo que no hacemos, sobre las consecuencias de lo que hacemos, diría la doctora Cortina, y sobre el bien, sí, sobre el bien, sobre el mal, sobre lo correcto, sobre lo incorrecto, solo sobre lo que es dable de ese comportamiento, ¿cierto? Y es una reflexión precisamente de toda la vida por nuestra condición, diría yo, de responsables, de animales responsables porque vivimos con otros. Porque si cometemos una irresponsabilidad, un desafuero en nuestra vida gregaria, en nuestra vida eh, junto a los demás, pues es posible que tengamos que acarrear las consecuencias. Bueno, entonces en ese sentido, compañeros, para que los invito para que recojan de sus vidas eh, todo lo que tienen y traerlo aquí precisamente a la reflexión colectiva. Y bien, les he dicho yo a los estudiosos del derecho, aquí uno no viene, como se dice, pelado, ni una tabula rasa, ni es un tacho vacío, sino que cada estudiante viene cargado de vivencialidad, de experiencia, de vida vivida, de vida vivida. Y uno de los ejercicios de la academia es eso. Venga, hombre, decirle, preguntarle, ayudarle, como hacía el viejo Sócrates. Venga, hombre, es que usted ha vivido. No se haga el olvidadizo, que yo le voy a recordar. La academia sigue haciendo ese ejercicio
mayéutico de ir por ese recuerdo. El ejercicio socrático de reconocer humildemente la ignorancia e ir tras la sabiduría, el conocimiento. Bueno, entonces, hombre, hablando de qué es eso de la diferencia entre ética y moral, que siempre se la van a preguntar. Siempre le van a preguntar. Y una manera fácil de enfrentar esa diferencia entre esos dos conceptos, pues hombre, es que debemos de decir que entre ética y moral es que la moral, empezando por la moral, se aplica a un grupo de normas, de formas de hacer las cosas, de costumbres, de preceptos que tiene una sociedad, ¿cierto? Y que se deben obedecer para, por lo menos, decir que estamos actuando bien. Se deben obedecer. Mientras que la ética, esa es la moral. ¿Y qué es la ética? La ética es lo que les acabo de decir, es la reflexión permanente del individuo precisamente sobre cuáles acciones son morales y cuáles no. Entonces, ética y moral es distinto. No, es lo mismo. La ética viene del griego ethos y la moral, de costumbres. Significa costumbres. Y ethos significa también formas de ser, formas de estar en el mundo. El ethos. Entonces, entre ética y moral, la verdad es que no hay diferencia, sino que se dice de la ética de la actividad por medio del cual nosotros estamos reflexionando sobre las costumbres, los haceres, lo que se haga bien o lo que no se haga bien, discerniendo sobre la moralidad de los actos humanos, sobre la conveniencia o no de ciertos actos, sobre las normas o los principios sobre los que se basa, sobre los que está cimentada una cultura. Toda cultura, entre otras cosas, está cimentada sobre unos principios. Y lo decíamos en la primera clase cuando leíamos unos pedazos de la paideia griega. Los griegos lo tenían bien definido. Hombre, es que una cosa se la sé, si todos estamos haciendo cosas. La tecné, hacer las cosas y hacerlas bien hechas, porque todo se resuelve en el hacer. Desde lo más simple que ha hecho la humanidad, o bueno, no es tan simple tampoco, pero ordeñar una vaca, o si es un chivo, sacarle su leche necesaria para el alimento, eso es la técnica, ¿cierto? Pero no nos quedamos ahí, sino que nos vamos a otros conceptos como la arete y la impresión del hombre, del ser humano en el mundo, y la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la virtuosidad, del querer hacer bien las cosas. Entonces, la ética como estudio y reflexión sobre eso de la moral es lo que le permite, yo les insisto esto, le permite al hombre, al individuo, discernir entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que conviene, lo que no conviene. ¿Y será que eso es pertinente a todas las acciones humanas? A todas, y a todas las carreras, a todos los quehaceres. Por eso entonces, la ética es única e invariable como reflexión. ¿Y qué es lo que sí se mueve más? Es la moral. Es la moral. Hasta hace muy poquito, bueno, murió el dueño y el fundador de la revista Playboy, que fue, digamos, no vilipendiado, pero sí fue criticado, fue censurado, fue perseguido.
fue calificado como un hombre proclive a la obscenidad. Las mujeres entonces dijeron que era la instrumentalización del cuerpo femenino y toda la discusión que se pudo haber dado en los años 60, 70, 80, 70 y 80 sobre Playboy. Hasta llegar a otros decir que era el arte, el cuerpo humano, femenino, hecho arte, o que eran los nuevos shibaritas de la... Bueno, tenía también su filosofía el señor. Pero en esta vida que vivimos entre cardos y espinas, pues al hombre se le venía todo el mundo encima. Eso que parecía tan inmoral hoy en día, pues ya no lo es tanto. No ha cambiado la cosa. No ha cambiado mucho. Y en una época en que era inmoral no trabajar, recuerden por allá. Y el Código Penal tenía el delito de la vagancia. Y también lo dijimos, de otras conductas que eran parte de la decisión humana, como las opciones sexuales, ¿cierto? Cualquiera sea ella. Y entonces ya hoy en día pues se ve como el libre desarrollo de la personalidad y hay unas reflexiones, ha habido reflexiones éticas o reflexiones sobre esas conductas que han sido morales, que han sido del bueno, malo comportamiento y la humanidad ha superado cosas. ¿Listo? En ese sentido, entonces la ética le será permanente al ser humano, le será permanente. Bueno, y hombre, esta reflexión sobre ética y moral es conveniente porque ustedes van a encontrar autores, eh, filósofos, cualquier tipo de autor, bueno, hasta historiadores del pensamiento que tratan esto de distintas formas. Y eso ha dado también lugar a corrientes de pensamiento. Y normalmente las corrientes del pensamiento se diferencian por pequeños hilitos, a veces ni por grandes bloques de pensamiento, sino pequeños hilos que hacen diferenciar esos pensamientos. En todo caso, esa interpretación de ética y moral es, en la actualidad, a veces más, es más discutida que lo que se cree, más discutida. Entonces, para que la resolvamos de una vez. Bueno, como les decía, la ética primero, por definición. La ética, por definición, es el estudio y la reflexión sobre la moral. Recuerden eso. Y la moral se refiere a las reglas. Vamos a ver las definiciones. La ética como esa actividad de reflexión permanente de las reglas de conducta que se aplican a alguna organización social, ¿cierto? Reflexión permanente sobre reglas de conducta. Ahí quiero que empiecen a trabajar eso que les he llamado la vida viva, la vida que han vivido. ¿Qué se les ocurre para ver qué pasa ahí? Y la moral, esa sí es las reglas de conducta que se aplican a ese grupo social. ¿Cuáles reglas son? ¿Qué reglas? Bueno, decíamos que día, las reglas que están hasta en el Antiguo Testamento o en el Levítico para los cristianos, o las reglas que vino a instaurar después Jesús, o las reglas que están escritas en la comunidad tribal, bueno, todas. Y siempre hay en esas reglas, porque algunos dicen, en esas reglas hay siempre algo que es correcto, incorrecto, aceptable, no aceptable. Contrario a lo que muchos dicen, no, es que todo es aceptable, es que todo se acepta. Es más, algunos dicen, mientras esté en el universo, mientras esté en el mundo, se acepta. Listo. Un acto de absoluta liberalidad. Aceptar todo. Hombre, se acepta porque está en el mundo.
Jack el Destripador tiene su explicación, bueno, pero la comunidad en su conjunto, hace convenciones. Permanentemente está diciendo, pongámonos de acuerdo en tal cosa. Y ahí me acuerdo yo de expresiones de Álvaro Gómez Hurtado, que un hombre bien formado en la filosofía, decía, pongámonos de acuerdo en lo fundamental, ¿no? En lo fundamental. Eso era una actitud también ética y moral de la conducta social general, una gran convención. Venga, hombre, pongámonos de acuerdo en lo que es fundamental para que nosotros no nos desvertebremos o no nos descuadernemos, como decía el expresidente Carlos Lleras Restrepo, que decía que este era un país descuadernado. Para que no nos descuadernemos, pongámonos de acuerdo en lo fundamental. Eso es ético, eso es moral. Porque es llegar a establecer unas normas, unas reglas, unos preceptos de conducta para todos, para todos. Y de ahí no nos movamos, de ahí no nos movamos si no queremos reventarnos, digámoslo así. Entonces, está claro lo que es la ética y lo que es la moral, la reflexión permanente. Vayan por ahí y recuerden, unos hombres en la sabana africana, hace 15.000 años, en los albores de la humanidad, modo tribal, estaban tomando decisiones. Estaban mirando si era correcto o no era correcto. Sí, qué debían hacer con el animal, porque tenía que ver con la preservación de ellos mismos. Ahora, ¿cuántas preguntas nos tenemos que hacer nosotros como sociedad más compleja? Entonces, ya recuerden, empiecen a pensar ustedes, ay, sí, ¿y qué acciones morales heredé yo? ¿Están escritas, no están escritas? Unas cosas que me decía mi abuelo, que me decía mi papá, que le escuché a mi abuelo decir que le decía a su papá, y así de generación en generación, para ir construyendo esos grandes edificios preceptivos que tienen las sociedades. Y entonces en la moral, ojalá investigaran, por ahí buscaran algunas cosas bien entretenidas, porque son entretenidas, costumbres bien extrañas. Así, pregúntenle a algún libro o algún medio por ahí que tengan electrónico, costumbres extrañas en otras sociedades. Y sociedades con unos preceptos que uno dice que a uno no le caben o que uno no estaría dispuesto a cumplir, ¿cierto? Pero que entre ellos es normal, es corriente. Bueno, pero se plantea como un precepto y queda establecido. Y ahí, de quien no lo cumpla, o mal castigo social, queda marginado, queda marginado. Otro, aparte de la definición, otra línea que nos permite a nosotros diferenciar estos dos grandes conceptos tan básicos, tan bellos, entre otras cosas, es que la ética, como les dije, es consistente, es permanente, aunque puede cambiar si las creencias de un individuo cambian o en función de determinada situación, ¿cierto? Es posible que yo ahora como profesor esté en una ética docente y si me hago médico estaría en una ética médica, la deóntica, es decir, en una reflexión distinta. Y si me hago político, vendría mi chip, cambiaría de mi actividad docente a mi actividad política. Entonces, en ese sentido, la ética podría decirse que
podría cambiar, ¿cierto? Pero por la materia de que trata, pero como reflexión, que es lo que se trata, como reflexión es consistente, permanente y podríamos decir inherente a la condición humana. Inherente, inherente. Y yo creo que inherente es que tiene que ver con la antropología. Un pueblo que no se piense. Y esa es una de las reflexiones que yo les quería compartir. Cuando les decía que pensemos la ética como un bien social de alto valor. Es un bien intangible de la sociedad de alto valor. ¿Será que hay sociedades que se piensan más que otras? ¿Será que hay culturas que se critican más que otras, que se analizan, que están permanentemente en ese discernimiento, en ese pensar que está bien, que está mal? Y a mí se me ocurren cosas. A mí se me ocurren cosas porque, ¿cómo estudiar eso? ¿Qué metodología podríamos emplear para pensar si hay pueblos más éticos? Si digo, ojo, si hay pueblos más éticos no es porque tengan más moral, no. Ética como reflexión. Si hay pueblos, si hay comunidades, si hay grupos humanos que se piensen más que otros. Esa es una reflexión. ¿Y cómo llegar a determinar eso? Y entonces la moral tiende a ser consistente dentro de un determinado contexto. Eh, Sin embargo, si bien es cierto que cada cultura tiene un mundo moral casi pues muy distinto, es más, hasta a veces por regiones, tiene unos comportamientos, unas costumbres, esas costumbres son en muchas veces muy, muy permanentes, cambian poco. Hasta llegarse a decir que es muy fácil cambiar una ciudad, cambiar su estructura, su arquitectura y todo, sus modelos de gobierno, pero cambiar el alma humana de quienes ahí viven es muy difícil. Esa alma humana es su moral, es todo ese conjunto de, de costumbres, de formas de hacer. Recuerden que moral es moral, costumbres, las costumbres, formas de estar en el mundo. Esa ideología que tienen, esa cosmogonía, esa forma de ver las cosas, de enfrentarse a las cosas, de valorar las cosas, de valorarse a ellos, de valorar los fenómenos. Eso es más bien más estático, más inamovible. La moral es muy inamovible. Vamos a decir una cosa. Entonces, si nosotros tenemos el papel ético de estarnos reflexionando, ¿para qué nos reflexionamos? Si, hombre, este pueblo colombiano siempre va a ser lo mismo. Este pueblo colombiano, desde que mi abuelito me contaba que la violencia entre godos y cachiporros, que entre la chulavita y la chusma, y bueno, todas esas cosas que contaban de la violencia, los que están más jóvenes deberían preguntarle al padre o a los abuelos o estudiar esas violencias del año 1950 y antes. Bueno, antes de que mataran a Gaitán ya había mucha violencia y unas formas de ejercer esa violencia que alguien dice, aquí en Colombia es muy difícil, será muy difícil superar eso porque toda la vida hemos sido así. Entonces eso nos dice, ¿será que eso hace parte de comportamientos que están enquistados en la cultura, hacen parte de la moral, hacen parte de las costumbres? O por mucho que existan, ¿será que entonces para qué entramos en esas reflexiones? Porque eso sucede. Y eso eh, muchas generaciones introyectan eso, como se ha venido hablando.
y vuelvo a la invitación, empiecen a recoger material de la vida. Yo solo les doy 2 ejemplos y ustedes ponen el resto de ejemplos. El dinero fácil, los hombres, los capos que triunfaron, que fueron capaces de tener ejércitos, dinero, poder, sostenerse, nunca ser judicializados, nunca ser cuestionados, aplaudidos, estar dentro de las élites del poder, las élites sociales. Y entonces muchos verán eso, bueno, ¿y será que es una costumbre? Porque es que eso lleva muchos años. ¿Será que eso se va convirtiendo en una moralidad mafiosa, en una cultura mafiosa? Y de eso se ha hablado. ¿Y será que vamos a dejar de hablar de eso? ¿Será que siempre necesitaremos hacer una reflexión? Porque la reflexión es la ética, es un bien social de alto valor y como valor social de alto valor significa que es pertinente. ¿Y cuántas otras cosas hay? Para poder llegar nosotros a ser mejores, la perfectividad social. Pero nos faltarán los cantos de sirena que le digan a usted, no se ponga a reflexionar mucho con eso, que eso nadie lo va a cambiar. No se ponga a pensar mucho con eso, que eso es connatural a esta sociedad. ¿Sí? No obstante, y dentro de esto de las diferencias, hay las excepciones. Siempre las hablamos. En el caso de la ética, una persona podrá ir contra sus principios éticos, contra su forma de abordar éticamente, reflexivamente, analíticamente, en la disertación, en el discernimiento de las cosas éticas, ¿cierto? Y podrá ir en contra de ese discernimiento para ajustarse a un determinado principio moral, ¿cierto? Como decía que podrá ser ahora un médico tenemos entre nosotros y entonces el médico está entre el código de conducta de su profesión médica y ahorita va a estar entre el código de conducta de su profesión de abogado. Va a tener ahí dos reflexiones, va a tener dos choques, porque una cosa es su ética médica, sus juicios sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre el dolor, y otra, los juicios que hace la normativa, la ley positiva. En el caso del médico que nos acompaña, grande hombre, entre otras cosas, que lo estimamos bastante en este grupo. Esa es una excepción y en la moral una persona puede suceder que una persona siga con todo el rigor espartano los principios morales de la sociedad en que está, ¿cierto? Y puede no tener ninguna ética. Oiga, pues, esas son las excepciones. ¿Y por qué? Porque de la misma forma, para mantener su integridad ética, esta persona puede violar los principios morales dentro de un sistema de reglas. Entonces, la sociedad nos pide, nos recomienda tener un pudor, no exhibirnos, no mostrarnos, y sin embargo alguien podrá exhibirse en otros escenarios, ¿cierto? En otros escenarios. Y mantener así su integridad ética, mantener su integridad ética. Y hacer de esos principios, de esas normas morales que la sociedad le exige,
pues sí, un cumplimiento casi a espaldas de esa sociedad. Dejemos entonces que la ética es universal, hace parte del quehacer del Homo sapiens sapiens, que siempre se tiene que estar cuestionando, que siempre tiene que estar pensando en lo que hace, en las consecuencias de lo que hace, y que la moral es la cultura que está instaurada. Y ahí piensan ustedes si a veces eso de la cultura, eso de la moral, porque tiene que ver con las costumbres, la moral de moralis, del latín moralis, que con las costumbres, con la costumbre. Y esas costumbres a veces son como pétreas, difíciles de cambiar, difíciles de ser afectados por cualquier discurso. Entonces ahí viene siempre también un dilema ético y un dilema intelectual. Bueno, ¿y cuál es el papel que tienen ahí los intelectuales? Sí, desde toda la vida el mundo ha sido pensado, ha habido, es más, un sector de la sociedad que se dedica a pensarla. Los sociólogos, los historiadores, los filósofos piensan en la sociedad, los psicólogos, los mismos médicos también están pensando en la sociedad para, para que no esté enferma. Y los ingenieros, ¿cierto? Siempre todos están reflexionando, porque todos en su quehacer están afectando el grupo social en que se desenvuelven, ¿cierto? Pero llega de pronto un momento en que uno está pensando en lo ético, dice, ¿y yo qué me gano con esto? Si por más que estemos haciendo, y vea, ya está todo este grupo pensando en la ética, pensando en cómo el ejercicio de su carrera puede afectar el grupo social, devanándose los sesos, mientras los que detenten el poder siempre estarán haciendo lo mismo, siempre estarán haciendo lo mismo. Eso es siempre el dilema del abogado, buscando como quien va tras los fuegos fatuos, eso que llaman la justicia. Pero por ello habrá que dejarlo de hacer. Por ello habrá que abandonar esa tarea. La ética, según bueno, todos los filósofos dicen, la ética es permanente, es connatural, es connatural. Y la moral es temporal, porque es que, ya lo decíamos ahora, hay costumbres que se van, ¿verdad? Se van desapareciendo. ¿Sí? Hay cosas que se van superando, la sociedad las va superando. Hoy en día parece ser, y no solo es una costumbre de higiene o de buen gusto o estética, fumar. Todo el mundo fumaba en las casas y fumaba en los sitios cerrados, y hoy en día eso se ve no solo como un vicio, sino inmoral, y tiene todo el control social. Bueno, ya nadie se atrevería a hacer eso, ya se ve eso como casi como un pecado. Bueno, con eso también empiecen ustedes a buscar cuántos hechos que han dejado de ser rechazados para vincularse, o al contrario, cuántos hechos ya se vincularon cuando antes eran rechazados. Ahora unos decían, y me acuerdo que creo que era Carlos Leder, decían los libros, hombre, en esas entrevistas que le hacían,
Ustedes, la sociedad está persiguiendo algo que ahora es delito y mañana no va a ser, porque la coca la necesita la sociedad, toda la sociedad necesita una droga. Y después Luis Carlos Restrepo Ramírez, en el libro La droga, la fruta prohibida, se llama La fruta prohibida, la droga en el espejo de la cultura, se lo reafirmaba y decía, claro, la droga siempre hará falta. Y hoy en día estamos persiguiendo la marihuana y cuántos pagaron cárcel, lo que llamaban los 30 años por fumarse un cachito de marihuana. Y hoy en día usted tranquilamente puede fumarse su marihuana. Dentro de algún tiempo podrán dar su snifar, se dirá así, creo, su coca a quienes les guste. Y así por ese estilo, así por el estilo. La prostitución fue un delito en muchas partes y hoy en día, pues, por fortuna, tiene hasta su protección legal. Y empiecen a hacer acopio de cuántas conductas sociales que eran inmorales y ahorita son aceptadas por ese carácter de la moralidad, que es temporal y es cultural. Y la cultura se mueve, la cultura se mueve. Bueno. Otro aspecto que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta, y ya vamos terminando, hombre, es cómo, de qué sirve. Y siempre les insisto eso, que en el derecho nos olvidamos todo. Bueno, y el derecho, la teleología del derecho, y de qué sirve el derecho, y de qué sirve esto. Algunos estarán de pronto frustrados o se sentirán fracasados por no tener el logro, como el médico que como estudiante siempre pensó salir a calmar el dolor humano, pero cuando está en este medio y ve que la medicina se ha convertido en una mercancía, sufre lo que sufre el profesor cuando quiere dar las luces en la poterna humana sobre esas testas, sobre esas cabezas duras de los estudiantes y venir a darle luces con su conocimiento y encuentra que el sistema está pervertido y que no puede ejercer con libertad ese ejercicio docente. Y el abogado, pensando que va a ir a buscar la justicia, a ser el defensor de los derechos de los ciudadanos, de esa humanidad clamorosa por justicia y por derechos, por equidad, encuentra que no. Entonces, cuando se trata de esas preguntas por el uso, por la utilidad, a veces nunca faltará un sentimiento de frustración. A todo el hombre, a todo el ser humano, siempre lo acompañará un sentimiento de frustración, porque la completitud no existirá, sino que, no sé, será para los ángeles o los dioses del Olimpo, pero siempre en la humanidad habrá eso. Bueno, por eso existe el arte y la poesía y la literatura, para completar esa parte que le falta al hombre. Entonces, en ese sentido, preguntándonos por el uso de la ética. Bueno, el uso de la ética es que ya usted lo pueden colegir, es teórico, es teórico. Siempre esa indagación, siempre esa pregunta, hombre, ¿por qué hay? ¿O cuáles principios? ¿O cuáles acciones son las mejores, las más morales, las más adecuadas, las que nos permiten, sí, la perfectividad humana, la mejor convivencia? O preguntarse siempre, y en la humanidad siempre lo ha preguntado, ¿por qué es humanidad? ¿Por qué es el Homo sapiens sapiens? Y siempre insisto en eso. Hombre, ¿cuáles son los parámetros mediante los cuales un individuo deberá regir su vida? ¿Cierto? En cambio,
En el caso de la moral es un asunto más práctico. Las costumbres, ¿qué es las costumbres? Un hacer es práctico. Práctico. Una persona actúa de acuerdo a aquello que se supone que es bueno, ¿cierto? Según el propio individuo, pero también según, de acuerdo al grupo social, a la comunidad, al entorno, porque eso hace parte de la autoprotección. Yo cómo voy a hacer algo que esté en contra pues, de todo el mundo, ¿cierto? Que haya las excepciones. El médico, el que empezó, hizo una reflexión a profundidad y dijo, hombre, yo creo que alguien en un dolor insufrible debe de tener una muerte bella, buena, eutanasia, bueno, thanatos, muerte, una buena muerte. Y yo como médico se la debo de proporcionar. Y entonces empezó con esa práctica. Y no faltaba quien le diera escaramucia, quien dijera mericé, quien dijera ese es un diablo. Pues ahí empieza un debate, ahí empieza una reflexión ética, porque el médico este que estamos hablando asumió sus responsabilidades, asumió las razones, adujo unas condiciones, una racionalidad y arrancó el debate y hasta que ya pues la eutanasia moralmente fue cogiendo camino, se fue instaurando en la sociedad, en ciertas sociedades, porque como bien hemos dicho, lo de la cultura es, lo de la moral es cultural, puede cambiar de parte a parte. Profe, ¿me deja participar? Sí, espera, ya termino con esto, para que empecemos ese debate. Y entonces, los ejemplos, bueno, analicemos, hombre, las razones que justifican un comportamiento de una sociedad a otra, ¿cierto? Analicemos, hagamos acopio de muchos ejemplos, cópienlos, escríbanlos de cosas que han visto. Yo les decía la otra vez, bueno, lo que acá es normal, como decía el poeta Facundo Cabral, lo que acá es ilegal, es inmoral, en otra parte es normal. Acá ser vicioso del opio es calificado, es inmoral, es ilegal y bueno, una canción ilegal, inmoral o engorda, si la conocen, muy bonita. Eso es un asunto ético. Y allá en el Imperio del Sol de Oriente, en Japón, el vicio del opio no y en muchos países orientales no es visto con esa entidad de conducta inmoral. Lo mismo, pues, podrá ser inmoral entre nosotros tener muchas esposas o tener el hombre que tiene esposa, se casó y tiene amante. No, si se casó es de esa señora. Y es más, esa señora le pone una argolla y se llama el yugo, lo que le ponen a los bueyes. Y dirá, él es mi esposo, mío, y ella es mi esposa, mía. Mientras que usted va a otras comunidades, como, bueno, en el África, Nigeria, usted no puede tener una sola esposa. Eso es mal visto. Como ir usted soltero a una comunidad tribal, la mayoría de comunidades tribales no se acepta que usted sea soltero, porque la misma generación de la especie, la reproducción de la especie, exige que usted tenga que estar casado. ¿Cómo que usted es soltero?
No se supone pues que nosotros nacemos para reproducirnos, dirán ellos, ¿cierto? Como una interpretación de las pulsiones naturales. Y volvemos al tema que tocamos la otra vez. Es que nosotros no somos solo pulsiones, nosotros somos actos y actos responsables. Si fuéramos solo pulsiones, pues viviríamos como Dios manda, sin pensar nunca en las consecuencias de nuestros actos. Por eso la ética es eterna, es de siempre, y es la reflexión a la que está llamado siempre el individuo humano mientras viva en comunidad. Dejémoslo hasta ahí y entonces le doy la palabra a los compañeros y ya Jaime iba a tomar la palabra. Adelante, compañeros, y espero hayan tomado nota de esas inquietudes que se fueron dejando ahí regadas en el camino de esta pequeña disertación. Adelante, Jaime Arboleda. Sí, claro, gracias, profe. A ver, ahorita que tocaste el tema de la eutanasia, buena muerte, yo por aquí ya había colocado algo, había escrito. La ética es el deber ser de la materia e inherente a la profesión en la cual se participa, buscando siempre lo mejor. Sí, señor. Esa es mi reflexión. Qué bien, buscando siempre lo mejor, la perfectividad de nuestras acciones, la perfectividad de nuestras acciones individuales o comunitarias, ¿cierto? La perfectividad. No somos perfectos, pero ha sido una búsqueda, ha sido una búsqueda, ha sido lo que llamaban los griegos, la búsqueda de la arete, la búsqueda de las virtudes humanas, ¿cierto? Bueno, después iremos a Kant y a tantos filósofos, ¿cierto? No hagas a nadie aquello que no quieres que te hagan a ti. Las reglas de oro de la ética, que luego lo podremos abordar. ¿Quién más? ¿Quién más? Recuerden que siempre usted tiene una pregunta, una experiencia, una vida. Les pido ahí que hagan esos esfuerzos de apuntar esas cosas de la vida. Yo les pregunto, por ejemplo, esto, para que empecemos a ejemplificar e ilustrar. Recuerden algunos comportamientos que aparentemente son inmorales. Y entonces usted como estudioso, como abogado, como jurista, pues usted los piensa, usted los analiza, usted los somete al escrutinio, al discernimiento, para ver si es correcto, incorrecto, bueno, malo, conviene, no conviene. Bueno, para ver qué valoración tiene eso, porque la ética son valoraciones. Piense en tantas conductas y hablemosla. Yo le voy a regalar una. Hombre, quien desea un lucro, una ganancia, y quiere tener más allá de todo límite. Pensemos si eso es ético o no es ético. Y entonces eso se vuelve una confrontación y la comunidad académica se reúne y dice, ¿cómo no va a querer uno ganar? Claro. Bueno, si es posible, si no es posible, si eso es inmoral, si eso es a expensas de quién, cómo, cuándo, dónde. Entonces, empecemos a analizar las circunstancias de tiempo, modo, lugar, histórica, geográfica, en que eso se da. Eso es la ética. Reflexionar y reflexionar sobre conductas y las consecuencias que esa conducta pueda tener. Lo que para alguien es tan normal, nosotros lo podríamos someter al escrutinio ético. Yo les decía algo, yo les decía, vea, hombre, mejor dediquémonos a ser felices y que paremos ya el desarrollo científico. Y hay unas ideas sobre eso, que se pare el desarrollo científico. No más máquinas, no más desarrollo. Paremos. Posible.
¿Eso era posible? Es una propuesta sobre las consecuencias de un quehacer. ¿Eso es una reflexión ética? Yo creo que es una reflexión ética. Porque la costumbre y lo que hace la humanidad es que hacer ciencia, es que investigar. No dejemos de investigar tanto. Quedémonos con lo que tenemos. Podría ser eso una investigación, una reflexión, ¿cierto? Pero arranquemos con cositas. Profe, qué pena, me tengo que retirar porque voy a entrar a trabajar a las 8 y ya vienen a recogerme. Erika, vaya usted con todas las reflexiones éticas, piense en todo lo que vive, lo que no ha vivido, que todo eso es sujeto de análisis. Muchas gracias, feliz día. Vaya, Erika Viviana. Gracias, feliz día. Gracias, profe. A ti también te deseamos lo mejor. Bueno, ¿alguien quiere compartir? Profe, Dilo. profe, qué pena, tengo problemas con la cámara. Profe, yo me veo enfrentado muy continuamente, sobre todo pues en el tema médico, con el tema, por ejemplo, del aborto, ¿cierto? Sí. Sabemos pues, todos que ahorita en situaciones particulares se llama intervención voluntaria del embarazo, ¿cierto? Pero tenemos, por ejemplo, la salvedad, nosotros como profesionales a título individual, pues, a título personal, de hacer objeción de conciencia, por ejemplo, ¿cierto? Siempre y cuando esté documentada los motivos por los que vos haces la objeción de conciencia y no realizar el procedimiento. Estaría obligada, pues, como tal, la EPS o el hospital a buscar un profesional que lo haga, ¿cierto? En el término de que a nivel judicial ya se haya determinado de que hay que hacerlo. Pero, por ejemplo, yo ya en 2 o 3 ocasiones he hecho como tal la objeción de conciencia y no he realizado el procedimiento. Porque para mí, o sea, para mí no está bien, independiente pues de las discusiones que se puedan generar, ¿cierto? Yo sé que cada uno pensamos cosas diferentes, hay unos que son llamados pro vida, hay otros que son llamados pues o que dicen que defienden las libertades de la mujer, pues eso ya es muy personal, ¿cierto? Pero por ejemplo en el tema de nosotros como profesionales nos permiten hacer ese discernimiento, ¿cierto? Como hacer nosotros mismos evaluamos el tema qué tan ético puede ser y tomar una decisión. Hasta ahora no lo han permitido, por ejemplo. Qué bueno, Jonathan, ese aporte, porque eso es lo que nos permite a nosotros empezar a plantear las cosas y a entretejer esa situación que es real, que es viva, ¿Y qué necesita esa situación desde el punto de vista ético? La ética es eso, es reflexión, es discernimiento, es cuestionamiento, es eso. Tú no estás llevado por un capricho, no, estás llevado por una reflexión, ¿cierto? Y una moral. ¿Tu moral de qué está llena? Tu moral puede estar llena de preceptos religiosos o de preceptos políticos, ¿cierto? O de preceptos, estéticos. Mucho te puede acompañar a ti de eso, ¿cierto? Incluso viéndolo incluso yo no soy tan religioso, la verdad, o sea, yo no lo veo desde la religión, yo lo veo más desde la misma vida, por decirlo así, desde la misma medicina. Entonces o sea, cuando uno plantea todas esas cosas puede tomar ese tipo de decisiones, como dice usted, que no son basadas en un capricho. Es correcto. Y es ahí, Jonathan, algo bien interesante, y es porque los profesionales tenemos que mantener las reflexiones éticas, hombre, para ponerle seriedad y darle fundamento a las decisiones. En este caso, a veces se cree que tiene que tener un fundamento, que lo moral tiene que tener un fundamento en el prejuicio. No, puede que no sea en el prejuicio, no, puede ser un asunto estético o un fundamento
en que es que el homocigoto es la vida y entonces desde que el homocigoto, desde el primer segundo de preñez, cuando hubo la relación sexual y hubo la eyaculación, ahí está la vida. Eso es a veces y por ahora lo que los filósofos han llamado una aporía. Es decir, eso no tiene solución. Eso ni es verdad para los unos ni es verdad para los otros. Eso es una vía de pensamiento que no nos lleva a ninguna parte. Entonces los pro vida dicen que es que el homocigoto, no, hay que, no se puede tener el sexo porque es de un segundo, desde un segundo la posibilidad, la potencialidad de vida, eso ya es vida. Es una aporía, se convierte entonces en una situación insoluble, sin solución, sin poría, solución, sin solución. Y se vuelve más en un sofisma, o se podría convertir también en un sofisma, no, en una, como ayuden ustedes. Bueno, no hay método ahí para resolver ese asunto, ¿cierto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Lo mismo sucede sobre la guerra y sobre tantas cosas. ¿Desde qué punto de vista a veces analizamos cosas? ¿Cierto? Entonces, analizamos la guerra y alguien viene y me dice, hombre, es que la guerra está justificada desde que Dios, el Dios de los judíos, ayudaba a los amorreos y a los saboseos y a los jebuseos y a toda esa gente a ganarle y a destruir los otros pueblos. Y los destruía. Y eso está en la Biblia. La Biblia está llena de sangre, sudor y lágrimas, de destrucción, de mucha guerra. Porque un Dios proveído de unas armas que los otros no tenían, acababa con otro pueblo. Bueno, entonces si ese es el caso, no hay solución y se convierten a veces esos argumentos en argumentos pues que no nos permiten resolver el asunto, ¿cierto? Pasa con con lo del aborto. No se puede solucionar de esa manera de si el homocigoto es o no es, como dicen los pro vida. Espera un momentito. Bueno, algo. Ay, por Dios. Bueno, ¿alguien más con alguna? Hola, profe. Sí. Sí, otro tema también pues que se presta para reflexionar acerca de la ética es el tema de los testigos de Jehová, que ellos no permiten transfusiones de sangre. Entonces, se da el caso de padres testigos de Jehová que tienen un hijo y el niño necesita una transfusión, pero por sus creencias ellos no permiten eso. Entonces, ahí entra el médico en conflicto en cuanto a su ética, si él debería realizarle esa transfusión al niño o no. Y entonces viene también la parte del derecho, donde el juez entra a mirar qué prima, si el bienestar del niño o el derecho de los padres a su religión. Y ahí se genera un conflicto porque entonces ya las personas religiosas dicen, no, tiene que primar la decisión de los padres acerca de que no, de que ellos no quieren porque su doctrina
no les permite aceptar una transfusión de sangre porque su creencia dice que ellos van a ser salvados. Entonces es algo muy difícil también porque o sea, un médico luchando con su ética, luchando con el poder salvar la vida de un niño y se encuentra con ese problema, a esperar pues que un juez le decrete si sí puede o no puede proceder en cuanto a eso. Entonces también sería una reflexión bastante acertada con el tema que estamos tratando. Muy buen ejemplo, Catherine. Muy buen ejemplo. En efecto que, claro, siempre sucederá eso. Aquí no hay blancos y negros. Aquí hay muchos grises en los caminos de cada cosa. Y no se diga que, que están acudiendo a la religión y que la religión es un argumento falaz. No es falaz el argumento religioso. No es falaz que esa religión a ellos las permite mantenerse como comunidad, como organización social, ¿cierto? Que uno esté de acuerdo, otros no. Bueno, ahí está ese gran dilema. Siempre la ética, porque es una reflexión, dará problemas. Nunca habrá soluciones tajantes. Sabe que sucede lo mismo bueno, con otras sectas religiosas, como los menonitas, por ejemplo, que se retiran, aunque ya hay mucha clase de menonita, pero se retiran del mundo y se niegan al desarrollo de la técnica, de la ciencia. Aquí hace como 3 años están en el Guaviare, creo que es en el Bichada o en el Guaviare, unas comunidades y trabajan allá y pues todos viven como si estuvieran hace unos 10 o 15 siglos atrás. Sin embargo, algunos utilizan la tecnología, otros no. Unos dirán que no, que es que ellos tienen derecho al desarrollo de la cultura humana, que eso es uno de los derechos, el derecho a participar de los avances de la cultura humana, porque la cultura humana es un bien colectivo, ¿cierto? Muchos dirán eso también. Ellos dicen, no, 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 quédense con su desarrollo, nosotros aquí nos quedamos. Entonces puede ocurrir una enfermedad, puede ocurrir alguna dificultad que la técnica la pueda resolver y ellos dicen, no, dejemos que Dios decida. Y les ha sucedido muchos cacharros con eso. Bueno, ¿alguien más? Buenos días a todos. Juber, ¿cómo estás tú, Juber Lemus? Bien, gracias. Yo quiero tocar el tema de la ablación y un tema sobre los esquimales. Entonces, primeramente sobre los esquimales, son culturas indígenas que viven en la región ártica, que son autosuficientes, es decir, que ellos se alimentan de lo que consiguen en el medio. Entonces, los esquimales lo que labran, digamos, las actividades de la caza, la pesca, es decir, de sostenimiento, son los hombres. Por esa razón, más o menos, allá, digamos, los números de habitantes son básicamente que de cada 10 personas, los 7 o 6 deben de ser hombres. Y ya las tres personas deben de ser mujeres. Debe de ser de esa forma para mantener, digamos, digamos que la especie no se extinga. Entonces, si hay más mujeres que hombres, se va a dificultar el sostenimiento de la población. Por esa razón, se ven obligados a que si hay más mujeres que hombres tengan que
asesinarlas siendo estas unas bebés. Entonces es un tema pues, de mucha reflexión, de que en su cultura es permitida, pero que moralmente y en otra cultura no es algo que esté realmente bien. Pues quería compartir ese tema. Sí, pero Juve, nos debes el de la ablación. Sí, es de la ablación. Pues para los que no saben qué es la ablación, es la mutilación de la parte externa del órgano femenino, que en algunos solamente cortan, digamos, el clítoris, en otros lugares cortan toda la parte de la vulva. ¿Con qué Los motivo labios hacen menores, eso? ¿Cómo? Sí. los labios menores, que son los que supuestamente dan placer. Sí, entonces, ¿con qué objetivo hacen eso? Para quitar el placer en la mujer. Dicen que si la mujer no siente ese placer sexual, va a evitar de que estas puedan ser infieles a su pareja. Se resisten a esa tentación. Eso lo hacen en muchas, hasta aquí en Colombia, en algunas regiones indígenas, lo hacen en África. Es algo que, pues, hoy en día se está analizando por las Naciones Unidas sobre los derechos que tienen las mujeres. Eh, Me estoy muy complacido con Juber Lemus. Juber, creo que has interpretado exactamente lo que he querido. Traigan situaciones de la vida para que nos problematice. De eso se trata. Muy bien, Juber, muchas gracias. Alguien más que tenga algo de eso, porque de lo que queremos nosotros es que en la medida en que nosotros hagamos esas reflexiones éticas, se convierte esto en un entrenamiento, es un entrenamiento del espíritu. Hombre, porque en la medida que el individuo pues está reflexionando más sobre su quehacer, pues podrá tomar mejores decisiones. Siempre reflexionar sobre el quehacer. Esa es una de las tareas. Reflexionar. No es escuchar a un profesor que le diga qué es esto, qué es aquello. Es reflexionar entre todos. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, Fernando, Oscar. Profe, buenos días. Adelante, Nelson. Profe, sí, acerca del tema, pues es muy interesante, porque yo creo que también, digamos que la ética también, obviamente la reflexión acerca de la moral. Entonces también nos llevaría de pronto a tener una mente muy abierta, digamos, a las diferentes culturas y tradiciones que tienen las sociedades. Digamos, en Perú está bien visto masticar la hoja de coca. Para ellos es una tradición y eso viene de tiempos pues ancestrales. Para nosotros no está bien visto. Entonces, si la ética, digamos, es la reflexión acerca de la moral, entonces tenemos que tener esa mente abierta para poder entender de que todas estas culturas, digamos que tenemos que respetar como ese tema de esas tradiciones. Lo mismo pasa, digamos, en otros países, lo que nos hablabas ahora sobre el tema de tener varias esposas, pues para ellos está muy bien visto tener 2, 3, 4 esposas. Para nosotros no, pues porque culturalmente tampoco está bien visto. Entonces yo creo que tenemos que tener como esa capacidad de respetar todo este tema cultural para no entrar como en ese conflicto. Es como mi apreciación sobre lo que estamos hablando. Buenísimo aporte, Nelson. Muy bien, Nelson. De eso se trata, así, porque la ética como actividad reflexiva, imagínense ustedes, no nos podrá hacer mejores y mejores profesionales y mejores ciudadanos. Y si todos reflexionamos, y la ética no se podrá convertir en un bien intangible común a una sociedad, sería maravilloso y que se haga desde los colegios. Cada persona entonces empezamos a reflexionar, a practicar la reflexión y de esa manera cada uno tendremos un criterio más afilado de manera tal que, como dice Nelson, podamos
tener mayor comprensión sobre los demás. Eso nos hace mejores. Muy buena esa reflexión de eso. Si alguien más quiere participar o si no damos... Profe, buenos días. Adelante. Pues, espera, Juber. Démosle la palabra a Fernando Gaviria, que no ha participado. Gracias, Juber. Ahora, adelante. Bueno, buenos días, profe. A ver, usted ahorita tocó un caso que fue del creador de la revista Playboy, creo que se llamaba Hugh Hefner, si no estoy mal. Para la época, puede ser man... Profe, no te escucho. Que si tienes cámara, para Sí, espera. los compañeros. Bueno, no sé si ahí... usted tocaba el tema de este man Hugh Hefner, que fue el creador de Playboy, ¿cierto? Para la época, pues eso fue revolucionario porque acabó con una cantidad de moralismos y digamos, de escepticismo que se manejaba, ¿cierto? Que era referente como a la, digamos así, sin sonar pues como machista, como la explotación del cuerpo de la mujer, ¿cierto? Hoy en día ocurre un fenómeno, en estos días yo estaba leyendo algo y me generó inclusive una discusión con alguien sobre las modelos webcam, ¿cierto? Yo hablaba de algo y les dije fue que dijeran las cosas como es, por el nombre. Para mí no son modelos, ¿ok? Porque ellas no están haciendo promoción como de un producto destinado a la moda, sino que para que ellas simplemente están ofreciendo su cuerpo virtualmente, aunque no se estén, digamos, entre comillas, prostituyendo físicamente. Para mí sí existe una cierta explotación por parte de ellas mismas, porque bien o mal están vendiendo su cuerpo para que las vean, autos, etcétera, pero no son unos modelos. Entonces había una discusión con un que me decía que no, que ya era muy retrógrada, y yo le dije, no, es que las cosas por su nombre, dejemos los eufemismos, modelos, ellas están haciendo para lucrarse, que la cual se, digamos, se expandió por esto de la pandemia. Pero a mí, pues yo no tengo problema con que lo hagan, ¿cierto? Cada cual verá cómo se gana su plata, mientras digo yo, no pase por encima de nadie. Pero que dejaran de decirle a eso que son modelos, porque no lo son. Y a la discusión entró una niña que practicaba eso. Y la niña decía, vea, es que nosotros nunca nos hemos catalogado de modelos. Pues la sociedad que no éramos modelos. Entonces, ahí se generó pues una discusión y como vemos lo que decía Nelson es que también tenemos que respetar las diferencias desde lo otro, desde la diferencia de cada uno, la individualidad de cada uno. Para mí moralmente no está bien, pero digamos que éticamente puede estar permitido. Entonces, la reflexión que yo quiero llegar es que yo creo que no todos tenemos siempre la razón. Nos indiquen lo contrario. Creo que hay personas o hay circunstancias en las cuales lo que moralmente no está permitido es necesariamente, digamos, aceptado. Eso es como mi reflexión, profe, ¿no? Y bueno. Fernando, pues enhorabuena tu reflexión, me gusta también, muy bien, chévere. Y estoy convencido que los compañeros tienen mucho que decir. Mira, ahí dice Karen Lorena que exactamente, y apoyándote. En este sentido, mira, y la reflexión podría llevarnos a otros escenarios, a muchos espacios. Por ejemplo, pensar estos, Fernando, si el modelaje se ha establecido como un negocio, pero detrás del cual hay un arte, podrá haber un arte, ¿cierto? Una profesión, da muchachas, hombres y mujeres que se profesionalizan para mostrar la ropa. Y la ropa no solo es un producto,
viene también un análisis que puede ser económico y estético. La indumentaria, la ropa, da cuenta de una sociedad, del desarrollo de una sociedad, de las expresiones estéticas de una sociedad a través de lo que se pone, de su indumentaria, lo que se viste. La ropa y la modelo van unidas también a otras actividades que es dar cuenta de valores culturales de una sociedad. Y frente a la webcam tendríamos otras valoraciones. Esa discusión es importante y daría para ponerle muchos elementos encima a ese debate, Fernando Gaviria. Muchas gracias. Profe, al contrario, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, porque él dijo que se exhiben para lucrarse. Entonces, pues yo puse en los comentarios, ¿acaso las modelos no se lucran también? Entonces, pues respetando su punto de vista, pero no fue como la explicación correcta, porque las modelos también se exhiben para lucrarse. Entonces, no sé. Muy bien. Das un punto del debate. Mira, ya ahí se creció el debate. De eso se trata la reflexión colectiva. Sí, Fernando podría decir, bueno, Fernando podría armar el cuento para dentro de 8 días y decir, vea, yo también pienso esto, y traer otro elemento. Yo le aportaría ¿o será que Fernando lo que piensa es que la webcam se está explotando las pulsiones, los deseos del otro? Y otro diría, no, pero es que el otro está llegando voluntariamente. Y entonces el otro diría, no, pero es que eso es lo propio de una sociedad que es virtual. Bueno, mucho elemento. Karen, gracias, y Fernando también. Bueno, como les digo, nada de estos debates son pasivos. Siempre en estos debates se construye sobre ascuas. Hay que andar sobre carbones encendidos. Bueno, yo les propongo que dejemos hasta ahí y que dentro de 8 días vengamos y voy a ver cómo resuelvo el asunto de la plataforma. A todos mi abrazo académico, muchachos y muchachas, y les deseo lo mejor siempre. Hasta luego, profe, que se me Luz Adriana, hablar. Profe, feliz día. Listo, profe, hasta luego, gracias. Bueno, dímelo. Profe, Bueno, muchas gracias. bueno, me encantó tenerlos por acá.